Nunca llegarás a la cima. Ximena Olvera pronunció esas palabras con esa sonrisa que siempre exhibía cuando se creía muy astuta, la misma que me dedicó cuando se atribuyó el mérito de la cuenta de los Zamorano, la idéntica que usó para asegurarse de que no me invitaran a la reunión trimestral de estrategia. Mi nombre es Ricardo Valdés. Tengo 31 años y he estado trabajando sin parar en Grupo Financiero Ápice, en Polanco, Ciudad de México, durante 7 años. Empecé como analista recién salido de la universidad. Ascendí hasta asociado principal. Gestiono carteras para clientes de alto patrimonio, de esos que no pestañean ante inversiones de 8 cifras en pesos. Soy bueno en lo que hago, quizás demasiado. Ximena Olvera se sentó frente a mí en la sala de conferencias, sus dedos impecablemente arreglados tamborileaban sobre la mesa de caoba. Llevaba 5 años en la firma, llegó como contratación externa de alguna boutique de Querétaro. De alguna manera logró ascender rápidamente a asociado principal en 18 meses. Tenía las conexiones correctas, el apellido adecuado y, aparentemente, la voluntad justa para pisotear a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los socios buscan material de liderazgo. Continuó su voz con ese tono condescendiente que reservaba para las personas que consideraba inferiores, alguien que entienda el panorama general. Mantuve mi expresión neutra. Estábamos discutiendo el ascenso a vicepresidente que acababa de abrirse, el ascenso por el que había trabajado durante 3 años, el ascenso por el que ella había estado moviendo hilos desde el día que cruzó esas puertas de cristal. He generado más ingresos que nadie en nuestra división este trimestre, dije en voz baja. Los ingresos son solo números, Ricardo. Los socios necesitan a alguien en quien puedan confiar en la sala de juntas, alguien que encaje con la cultura. Ahí estaba, el lenguaje codificado que significaba que no pertenecía, que no era uno de ellos, que mi origen de clase media y mi educación en una universidad pública siempre me marcarían como un extraño en su mundo de clubes privados y conexiones heredadas. Asentí lentamente como si estuviera considerando sus palabras, como si estuviera de acuerdo con su evaluación, pero algo frío se instaló en mi pecho, una claridad que no había sentido antes. Después de la reunión, volví a mi oficina y cerré la puerta, abrí mis archivos de clientes, años de trabajo meticuloso y construcción de relaciones. Solo la cuenta de los Zamorano valía 240 millones de pesos en activos bajo gestión. El fideicomiso Hernández aportaba otros 160 millones. Había construido estas relaciones desde cero, ganado cada peso de comisión a través de noches largas y estrategias cuidadosas. Abrí mi laptop y empecé a escribir un correo electrónico a mi cliente más importante, solo para saludar. Nada inusual, solo manteniéndome conectado, pero al enviarlo noté algo extraño. Una notificación en mi pantalla mostraba que Ximena había accedido a los archivos de los Zamorano 20 minutos antes, archivos que no tenía por qué ver. Siempre había sido del tipo de mantener la cabeza baja y hacer el trabajo. Crecí en un barrio modesto de la Ciudad de México. Mi papá manejó un camión de reparto durante 32 años. Nunca faltó un día, nunca se quejó. Me enseñó que el respeto se gana con constancia e integridad. Mi mamá trabajaba de noche en el hospital, llegaba cansada, pero nunca amargada. Sacrificaron todo para enviarme a la universidad. Cuando llegué a Grupo Financiero Ápice, pensé que el trabajo duro sería suficiente. Pensé que si simplemente superaba a todos los demás, el reconocimiento llegaría. Durante los primeros años pareció funcionar. Gané buen dinero, obtuve bonos decentes, incluso recibí elogios de los socios principales. Pero en algún momento empecé a notar las barreras invisibles, las conversaciones que se detenían cuando entraba en una sala. Las reuniones con clientes a las que no me invitaban, incluso cuando involucraban mis cuentas, la forma en que ciertos colegas parecían deslizarse por obstáculos que a mí me llevaban meses superar. Ximena había llegado como una fuerza de la naturaleza, confiada, conectada, implacable. Tenía esa forma de hacerse indispensable para los socios, siempre ofreciéndose para proyectos de alto perfil, siempre disponible para copas después del horario y golf los fines de semana. En 6 meses, estaba manejando cuentas a las que otras personas tardaban años en acceder. Empecé a prestar más atención a sus métodos, la forma en que se posicionaba en las reuniones para llevarse el crédito del trabajo colaborativo, cómo socavaba sutilmente a los colegas cuestionando su juicio frente a los superiores, la forma en que recolectaba información sobre todos, guardándola como munición.
Hace 3 meses descubrí que se copiaba en mis comunicaciones con clientes. Cuando la confronté, afirmó que era para fines de coordinación. Dijo que los socios querían una mejor supervisión de todas las relaciones con los clientes, pero consulté con otros asociados. No se copiaba en sus correos. El mes pasado, la cuenta de los Zamorano había generado una comisión particularmente grande, un complejo acuerdo de reestructuración que había negociado durante 6 semanas de cuidadosa gestión de relaciones. Cuando los socios anunciaron los resultados trimestrales, Ximena de alguna manera recibió el mismo crédito por el éxito. Aparentemente, había proporcionado orientación estratégica sobre la estructura del acuerdo. Encontré mi nombre eliminado de las diapositivas de la presentación. Mi análisis había sido rebautizado como trabajo colaborativo. Cuando le pregunté a mi supervisor directo, pareció genuinamente confundido, como si los cambios se hubieran hecho por encima de él. Las señales de advertencia habían estado allí durante meses, correos que quedaban sin respuesta, invitaciones a reuniones que nunca llegaban, cenas con clientes donde mi presencia de repente no era necesaria. Había racionalizado cada incidente. Me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero un martes por la mañana, mientras hacía fila en la tortillería de la colonia, con el aroma a maíz recién molido llenando el aire, vi a Ximena y al Lic. Armando del Valle, nuestro socio principal, saliendo de una pequeña cafetería cercana. Se detuvieron junto a mí y Ximena, con su sonrisa de siempre, dijo: Ricardo, sobre el ascenso a la vicepresidencia, los socios ya decidieron. Se lo dieron a Ximena. Eres muy bueno con los números, pero los socios buscan a alguien que encaje mejor con la cultura de la firma. Alguien que entienda el panorama general, el Lic. Del Valle solo asintió con una expresión solemne. Mi colega me despojó del ascenso con el jefe por no encajar, pero yo. En ese momento, sentado ahí, escuchando a Ximena explicar por qué nunca llegaría a la cima, finalmente entendí que esto no se trataba de rendimiento o calificaciones. Esto se trataba de control. Había estado aislándome sistemáticamente, posicionándose como mi reemplazo. El juego había estado amañado desde el principio, simplemente no me había dado cuenta de que lo estaba jugando. La reunión de socios estaba programada para el viernes por la tarde. Para el jueves por la mañana sabía que no estaría en esa sala. El correo electrónico llegó del socio principal, Lic. Armando del Valle a las 9:00 a.m., corto y directo. Ricardo, gracias por tu continua dedicación. Hemos decidido seguir adelante con Ximena para el rol de VP. Tus contribuciones a la firma siguen siendo valoradas, lo leí 2 veces. Luego cerré mi laptop y caminé hacia la ventana. 43 pisos más abajo, la Ciudad de México zumbaba con su caos habitual. Gente corriendo a reuniones, cerrando tratos, construyendo carreras, todos ellos creyendo que el mérito importaba. No estaba enojado, el enojo habría sido más fácil. Lo que sentía era algo más profundo y frío, una comprensión completa de cuán ingenuo había sido. Pensé en llamar a mis padres. Mi papá me diría que siguiera trabajando, que las cosas buenas llegan a quienes esperan. Mi mamá preguntaría si había estado comiendo lo suficiente, si me estaba cuidando. Ambos asumirían que esto era temporal, un pequeño contratiempo en una carrera prometedora. Pero ahora lo sabía, esto no era un contratiempo. Este era el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Pasé el resto del jueves revisando mis archivos, 7 años de trabajo, cientos de relaciones con clientes, millones de pesos en ingresos generados. Todo a punto de ser transferido a alguien que había pasado más tiempo jugando a la política que haciendo el trabajo. Esa tarde, tomé unas copas con mi amigo de la universidad, Beto, quien trabajaba en cumplimiento para otra firma. Nos reunimos en un bar tranquilo en la colonia Roma, lejos de la típica multitud de finanzas. Parece que se te murió alguien, dijo después de que pedí mi segundo mezcal. Le conté sobre el ascenso, sobre Ximena, sobre la forma sistemática en que me habían apartado. Beto escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente como si hubiera escuchado historias similares antes. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije finalmente. Ella tenía razón. Nunca llegaré a la cima. No en grupo financiero ápice. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré fijamente mi vaso, viendo el líquido ámbar atrapar la tenue luz del bar. Voy a dejar de fingir que esto se trata de justicia. Beto levantó una ceja. Es decir, Ximena quiere jugar. Es buena en los juegos, pero cometió un error. ¿Cuál? Ella cree que sigo jugando según las reglas. Terminé mi bebida y dejé efectivo en la mesa.
Beto intentó hacer más preguntas, pero yo ya estaba dejando atrás las explicaciones, las justificaciones, el importarme lo que cualquiera pensara sobre lo que vendría después. A la mañana siguiente, entré a la oficina con absoluta claridad. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Sabía exactamente lo que Ximena había estado ocultando y sabía exactamente a quién le interesaría más oírlo. Me había dicho que nunca llegaría a la cima. Tenía toda la razón, pero había olvidado algo importante sobre las personas que ya no tienen nada que perder. Dejamos de jugar a la defensiva. La cena de celebración fue en el cielo, un restaurante de lujo en Polanco. Nada más que lo mejor para el nuevo vicepresidente de Grupo Financiero Ápice. Los socios habían reservado un salón privado, completo con servicio de champagne y vista al Paseo de la Reforma. Había sido invitado por cortesía, un último gesto antes de mi inevitable desaparición en la irrelevancia corporativa. Llegué temprano y tomé asiento al fondo, observando cómo los socios entraban, estrechando manos y charlando sobre sus planes de fin de semana en Valle de Bravo. Ximena entró como la realeza, luciendo un vestido negro que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Recorrió el salón con facilidad practicada, aceptando felicitaciones y haciendo promesas sobre su visión para el departamento. Ricardo dijo cuando finalmente me vio. Me alegro mucho de que pudieras venir, no me lo perdería. Ella estudió mi rostro, buscando señales de amargura o derrota. Cuando no las encontró, su sonrisa flaqueó ligeramente. Espero que no haya resentimientos. Los socios tomaron su decisión basándose en lo mejor para la firma, por supuesto, dije. Eres exactamente lo que buscaban. La cena transcurrió como se esperaba. Discursos sobre liderazgo y visión, brindis por el éxito futuro. Ximena aceptó todo con humilde gracia, la imagen perfecta del logro merecido. Durante el plato principal me excusé y fui al baño, pero en lugar de regresar al comedor hice una llamada LIC. Octavio Morales, abogado de divorcios LIC. Morales, mi nombre es Ricardo Valdés. Trabajo con su esposa en Grupo Financiero Ápice. Hubo una pausa. ¿Está todo bien? ¿Le pasó algo a Ximena? No exactamente, pero creo que debería saber que su esposa ha estado teniendo un romance con el socio principal, Lic. Armando del Valle, desde hace unos 8 meses. El silencio se extendió por casi 10 segundos. Lo siento. ¿Quién habla? Alguien a quien le importa la verdad. Revise sus estados de cuenta de tarjeta de crédito de los últimos 6 meses. Los cargos del hotel de lujo en Reforma cada martes por la tarde. Las joyas de marca que le dijo que eran un regalo de un cliente. Los viajes de fin de semana a Tulum que supuestamente eran reuniones con clientes. Podía oírlo respirar al otro lado de la línea. ¿Por qué me dice esto? Porque su esposa acaba de destruir mi carrera y porque usted merece saber con quién está casado. Colgué y volví a la cena. Ximena estaba en medio de otro discurso sobre el trabajo en equipo y el éxito compartido. Esperé hasta que terminó, luego me puse de pie y levanté mi copa. Por Ximena dije que recibas todo lo que te mereces. Ella sonrió y levantó su propia copa, sin notar el filo en mi voz. El resto de la mesa se unió al brindis sin saber que acababa de encender una mecha que quemaría todo lo que ella había construido. Después de la cena, saqué un sobre y lo coloqué junto a su copa de champagne. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi carta de renuncia. Con efecto inmediato, sus ojos se abrieron. Ricardo, no tienes que hacer esto. Podemos trabajar juntos. Estoy seguro de que podríamos haberlo hecho, pero tenías razón en una cosa. Nunca llegaré a la cima. No aquí. Me puse de pie para irme, luego hice una pausa. Y Ximena, quizás quieras revisar tu teléfono. Creo que tu esposo ha estado tratando de localizarte. Su rostro palideció mientras agarraba su bolso y sacaba su teléfono. Pude ver las llamadas perdidas y los mensajes de texto iluminando su pantalla. Salí del cielo, sintiéndome más ligero que en meses. Detrás de mí pude escuchar voces alzadas y el sonido de una silla arrastrándose por el suelo, pero no miré hacia atrás. La fase 1 estaba completa. La vida personal de Ximena estaba a punto de implosionar, pero eso era solo el principio. Su destrucción profesional requeriría un toque más delicado. Menos mal que había pasado los últimos 3 días preparándome para exactamente eso. Pasé la mañana del sábado en mi departamento organizando 7 años de documentación. Archivos que había copiado antes de entregar mi laptop de la empresa. Cadenas de correo electrónico que contaban una historia muy diferente a la que Ximena había estado vendiendo a los socios. El romance con Del Valle era solo la transgresión obvia. Lo que descubrí era mucho más profundo.
Durante los últimos 2 años, Ximena había estado ejecutando un esquema sofisticado. Había estado dirigiendo a clientes de alto patrimonio hacia productos de inversión específicos que generaban comisiones inusualmente altas, productos que casualmente eran gestionados por sus antiguos colegas de su firma anterior en Querétaro. A cambio, recibía sobornos disfrazados de honorarios de consultoría pagados a una empresa fantasma que había registrado en Panamá. La cuenta de los Zamorano había sido el ejemplo perfecto. La orientación estratégica, de la que se había atribuido el crédito en realidad, había implicado presionarme para recomendar una serie de inversiones en fondos de cobertura que generaron comisiones masivas. Cuando me resistí, sugiriendo opciones más conservadoras que se ajustaban mejor al perfil de riesgo del cliente, ella me había evitado, yendo directamente con Del Valle. El patrón era consistente en múltiples cuentas. Productos financieros complejos que enriquecían a Ximena y sus coconspiradores mientras exponían a los clientes a riesgos innecesarios. Había estado jugando con el dinero de otras personas y embolsándose las ganancias. Había empezado a notar las irregularidades meses atrás, pero no había conectado todas las piezas hasta esta semana. Noches largas dedicadas a cruzar confirmaciones de operaciones con estados de cuenta de clientes, rastrear flujos de dinero a través de bases de datos corporativas, construyendo un caso que sería imposible de desestimar o explicar. El domingo por la noche hice otra llamada. División de Ejecución de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. Me gustaría denunciar fraude de valores en un asesor de inversiones registrado. El oficial de admisión fue profesional pero minucioso. Proporcioné el nombre completo de Ximena, la información de su empleador y un resumen detallado del esquema de sobornos. Expliqué que tenía pruebas documentales de las violaciones y que estaba preparado para ofrecer testimonio como testigo. Puede enviarnos por correo electrónico la documentación de respaldo ya preparada, tendrán todo en menos de una hora. Pasé la noche del domingo subiendo archivos al portal seguro de la CNBV. Registros bancarios de la empresa fantasma en Panamá, cadenas de correo electrónico discutiendo los acuerdos de tarifas, confirmaciones de operaciones que demostraban el patrón de recomendaciones inadecuadas, estados de cuenta de clientes que mostraban el impacto en el rendimiento de la cartera. Para el lunes por la mañana, también había contactado a la Conducef y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 3 investigaciones separadas que abordarían el caso desde diferentes ángulos, haciendo imposible que Grupo Financiero Ápice contuviera el daño a través de sus conexiones políticas habituales. Pero no había terminado. Las investigaciones de fraude corporativo podrían tardar meses o incluso años en desarrollarse. Necesitaba algo más inmediato. El lunes por la tarde llamé a la oficina del LIC. Octavio Morales, LIC. Morales, soy Ricardo Valdés. Hablamos el viernes por la noche. Señor Valdés, quiero agradecerle por haberme informado sobre este asunto. Tenía toda la razón sobre las actividades de mi esposa. Lamento que haya tenido que enterarse de esta manera. En realidad, puede que me haya salvado de algo mucho peor. He estado revisando nuestras cuentas financieras conjuntas y he descubierto algunas irregularidades que me preocupan. Grandes depósitos en efectivo que no coinciden con sus ingresos declarados. Cuentas de inversión de las que no estaba al tanto. Sonreí. Octavio Morales era uno de los abogados de divorcios más agresivos de la Ciudad de México. Si alguien podía desentrañar la red financiera de Ximena, sería él. Eso suena a algo que debería discutir con su empleador, sugerí. Especialmente si esos depósitos pudieran representar ingresos no declarados de actividades comerciales. Eso es exactamente lo que estaba pensando. De hecho, creo que contactaré a su Departamento de Recursos Humanos a primera hora de mañana. Perfecto. Mientras los investigadores federales construían su caso metódicamente, el propio esposo de Ximena atacaría desde adentro. Su matrimonio, su carrera y su libertad estaban a punto de desaparecer simultáneamente. Me había dicho que nunca llegaría a la cima, pero había olvidado que a veces los ataques más devastadores vienen desde abajo. El martes por la mañana llegó con la lluvia de octubre rayando las ventanas de mi departamento. Preparé café y revisé las noticias en mi teléfono, esperando que cayera el primer dominó. Sucedió a las 9:47 a.m. Un mensaje de texto de mi ex colega Jessica, santo cielo, Ricardo, el esposo de Ximena está en la oficina con recursos humanos y los socios. ¿Qué diablos está pasando? Vertí una segunda taza de café y abrí mi laptop.
Desde la mesa de mi cocina, observé cómo 7 años de planificación cuidadosa llegaban a su conclusión. Octavio Morales no era un abogado de divorcios cualquiera. Era un exfiscal federal especializado en casos financieros complejos. Cuando descubrió el romance de su esposa, hizo lo que cualquier buen abogado haría. Empezó a indagar. Lo que encontró en sus cuentas conjuntas habría sido suficiente para destruir su carrera por sí solo. Depósitos inexplicables que sumaban casi 4 millones de pesos en los últimos 18 meses. Dinero que claramente representaba ingresos no declarados de su esquema de sobornos. Pero Octavio había ido más allá, usando sus procedimientos de divorcio como cobertura legal. Había solicitado los registros bancarios de Ximena, sus cuentas de correo electrónico y sus comunicaciones comerciales. Todo lo que yo había proporcionado a los investigadores federales. Ahora lo estaba presentando directamente a la alta gerencia de Grupo Financiero Ápice. La belleza de la situación era su elegancia legal. Octavio no estaba tratando de dañar la carrera de su esposa. Simplemente estaba tratando de determinar su verdadero patrimonio neto para fines de división de activos. El hecho de que su investigación expusiera un fraude masivo de valores era solo un desafortunado efecto secundario. Mi teléfono zumbó con otro mensaje de Jessica. Los socios convocaron una reunión de emergencia. Ximena parecía que iba a vomitar. Caminé hacia mi ventana y miré la calle. En algún lugar de la ciudad, Ximena estaba sentada en una sala de conferencias viendo cómo su vida se desintegraba en tiempo real. Su esposo presentando pruebas de su fraude. Su romance con Del Valle expuesto a toda la sociedad. Su imagen cuidadosamente construida desmoronándose bajo el peso de la documentación que no podía negar ni explicar. A las 11:30 am. Jessica me llamó directamente. Ricardo, no vas a creer esto. Acaban de escoltar a Ximena fuera del edificio. Seguridad se llevó su computadora, sus archivos, todo. Se dice que la están suspendiendo a la espera de una investigación completa. ¡Qué terrible!, dije, tratando de mantener la satisfacción fuera de mi voz. Hay más. Del Valle también ha sido puesto en licencia administrativa. Aparentemente, su esposa se enteró del romance y lo está amenazando con el divorcio. Los socios están volviéndose locos por la imagen. Hice ruidos de simpatía apropiados mientras Jessica continuaba con el chismorreo. Cómo Ximena había intentado afirmar que la estaban incriminando, cómo había exigido hablar con los otros socios en privado, cómo finalmente se había echado a llorar cuando le dijeron que la despidieron con efecto inmediato. Después de colgar con Jessica, llamé al oficial de ejecución de la CNBV que había sido asignado a mi caso. Agente Pérez, soy Ricardo Valdés. Quería hacerles saber que el sujeto de mi queja acaba de ser despedido de su empleo. Quizás quieran acelerar su investigación antes de que tenga la oportunidad de destruir cualquier evidencia restante. Ya estamos en ello, señor Valdés. Basándonos en su documentación, hemos obtenido una orden judicial para congelar sus activos y preservar todos los registros relevantes. Estaremos realizando entrevistas con sus antiguos colegas esta semana y sobre su cooperación con la investigación. Digamos que su abogado está recomendando la divulgación total a cambio de clemencia. Esperamos tener un panorama completo del esquema en 30 días. Colgué y serví una tercera taza de café. Afuera, la lluvia había cesado y parches de cielo azul se abrían paso entre las nubes. Ximena había tenido razón en una cosa. Nunca llegaría a la cima en Grupo Financiero Ápice, pero de todos modos nunca quise ese tipo de éxito. El acto final se desarrolló exactamente como lo había coreografiado. El miércoles por la mañana, el Financiero publicó una historia en primera plana sobre fraude de valores en una destacada firma de inversión de la Ciudad de México. No nombraron a Ximena específicamente, pero cualquiera en la industria reconocería los detalles. La empresa fantasma en Panamá, el esquema de sobornos, la explotación sistemática de clientes de alto patrimonio. Para el mediodía, la historia había sido retomada por Expansión, Milenio y otros medios. El precio de las acciones de Grupo Financiero Ápice cayó un 12% en las operaciones fuera de horario. Los socios emitieron un comunicado prometiendo plena cooperación con los investigadores federales y anunciando la terminación inmediata de todos los empleados involucrados en el esquema. El jueves llegaron los cargos formales de la CNBV. 8 cargos de fraude de valores, 2 cargos de fraude de asesor de inversiones, 1 cargo de lavado de dinero. La denuncia era devastadora en su especificidad.
exponiendo exactamente cómo Ximena había robado a sus clientes y se había enriquecido a través de un engaño sistemático. Su arresto el viernes por la mañana fue casi anticlimático. Observé la cobertura noticiosa desde una cafetería en la colonia Condesa, lo suficientemente lejos de Polanco como para evitar cualquier posibilidad de encontrarme con ex colegas. Las imágenes la mostraban entrando a un juzgado federal esposada, su caro traje arrugado, su cabello perfectamente peinado desaliñado. Los procedimientos de divorcio avanzaron con eficiencia similar. Octavio Morales había construido su carrera destruyendo gente en combates judiciales. Aplicar esas habilidades a su propia esposa fue casi artístico en su minuciosidad. El acuerdo prenupcial que habían firmado tenía una cláusula de moralidad que anulaba todas las reclamaciones de Ximena sobre los bienes matrimoniales en caso de adulterio. Combinado con los cargos criminales, se iría del matrimonio sin nada. Las consecuencias profesionales llegaron rápidamente. La Conducef la inhabilitó de la industria de valores de por vida. Sus licencias profesionales fueron revocadas. Su nombre fue agregado a múltiples bases de datos de la industria que le impedirían volver a trabajar en finanzas. Pero la destrucción personal fue igualmente completa. El romance con Del Valle había sido reportado en las columnas de chismes. Sus padres, socialites de Abolengo de San Pedro Garza García, Nuevo León, habían emitido un comunicado desautorizando sus acciones y expresando su vergüenza. Sus antiguos amigos y colegas evitaban sus llamadas. Se había vuelto tóxica en todos los círculos sociales y profesionales que alguna vez la habían acogido. 6 semanas después, estaba sentado en una sala de conferencias en Querétaro, firmando un contrato de empleo con Capital Renovable Brillante. Me habían ofrecido un puesto senior gestionando su cartera de inversiones en energía limpia. Mejor sueldo, mejor título, mejor gente. La ironía no se me escapó. Mientras Ximena había estado subiendo una escalera construida sobre fraude y traición, yo había estado construyendo una reputación de integridad que me seguía por todo el país. Los socios de Capital Renovable me habían reclutado específicamente después de enterarse de mi papel en la exposición del escándalo de Grupo Financiero Ápice. Sus referencias fueron unánimes, me había dicho el socio director durante mi entrevista final. Dijeron que era alguien que siempre hacía lo correcto, incluso cuando era difícil. Acepté la oferta sin mencionar que hacer lo correcto también había implicado una campaña cuidadosamente orquestada de destrucción profesional. Algunas verdades era mejor dejarlas sin decir. Mi última semana en la Ciudad de México almorcé con Octavio Morales. Había insistido en agradecerme personalmente por exponer los crímenes de su esposa. El divorcio se había finalizado y ya estaba comprometido con una jueza federal que había conocido en una conferencia legal. Ella intentó culparte, sabes, dijo durante los aperitivos. Afirmó que la habías tendido una trampa porque estabas celoso de su éxito y que le dijiste que las personas exitosas no suelen terminar en prisión federal. Ambos reímos. Ximena había sido sentenciada a 4 años de custodia federal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. También se le había ordenado pagar una restitución total a sus víctimas, una suma que la mantendría endeudada por el resto de su vida. El dinero que había robado había desaparecido, gastado en artículos de lujo y una vida de alto nivel. Los clientes a los que había estafado estaban buscando demandas civiles que reclamarían cualquier activo restante. Saldría de prisión sin nada, sin carrera, sin familia, sin amigos, sin futuro en la industria que una vez le había parecido prometerlo todo. Mientras tanto, el like. Armando del Valle se había visto obligado a renunciar de Grupo Financiero Ápice en desgracia. Su esposa se había llevado la mitad de sus bienes y su reputación en su divorcio. Se había visto obligado a vender su casa en Valle de Bravo y mudarse a un modesto departamento en la colonia Doctores. Los otros socios le habían dejado claro que nunca volvería a trabajar en finanzas. Mientras estaba sentado en esa sala de conferencias en Querétaro firmando documentos que definirían el próximo capítulo de mi carrera, pensé en lo que Ximena me había dicho ese día en la tortillería. Nunca llegarás a la cima, se había equivocado en muchas cosas, pero quizás no en eso. La cima, tal como ella la definía, requería compromisos que yo no estaba dispuesto a hacer. Exigía una voluntad de pisotear a otras personas que nunca había poseído. Significaba convertirme en alguien que no quería ser. Nunca tuve que empujarla de la escalera.
Ella la subió con peldaños rotos y finalmente la gravedad hizo el resto.